Bueno, hoy vamos a ver esta primera parte de pavimentos, siguiendo un poco con el mismo criterio de estructuras. Vamos ahora a ver otra función, así como vimos la función estructural, ahora vamos a ver la función de generar, diseñar y construir un pavimento, y vamos a ver los distintos materiales que pueden actuar en esa función y cuál es el comportamiento de cada uno. Es en gran medida la clase de hoy un repaso y profundización de cosas que hemos visto, que han visto en Ingeniería Civil 1. En la segunda parte de pavimentos, que estimo que vamos a ver la semana que viene, de todos modos esta parte 1 hoy no la vamos a, por ahí nos va a quedar algún pendiente para terminar esta parte. Vamos a hablar específicamente de aquellos componentes del pavimento, de aquellas capas del pavimento, en las que intervienen o en las que se ejecutan con suelo. Y vamos a detenernos un poquitito en esto del suelo como material de construcción, utilizado como material de construcción, sí, estructural también, pero de construcción. Y haremos también una pequeña aproximación a una clasificación de suelos que ustedes van a ver con mucho más detalle y profundidad en las materias de años más adelante, especialmente en geotécnica. Pero vamos a hacer una introducción de este concepto del suelo como material de construcción. Bueno, arrancamos entonces con pavimentos. Que ustedes recordarán, espero, que todos los sistemas de transporte tenían tres componentes. ¿Cuáles eran esos tres componentes? Base, subbase y subrasante. Hoy me contestaron exactamente lo mismo. Esos son los componentes, las capas que hemos visto hoy, que vamos a volver a ver ahora, que generalmente conforman un pavimento. Yo les estoy preguntando los componentes de un sistema de transporte. O sea, para el sistema de transporte No automotor. sería el vehículo, eh, el, la- el camino, que no me sale la palabra técnica. La vía La vía, propiamente la vía. dicha. Claro. Y el Y suelo. Claro, donde no, descarga. la Donde vía descarga. propiamente dicha y las estaciones de transferencia, Las terminales serían, ¿no? o terminales, o estaciones de transferencia. La ingeniería civil intervenía no en el vehículo, obviamente, y sí en la vía propiamente dicha, según el sistema de transporte, o en la estación de transferencia, como el caso de puertos y aeropuertos. Y esto que vamos a ver ahora, ¿qué es? Es la vía propiamente dicha del sistema carretero, ¿sí? O sea, el soporte físico, habíamos definido esa vía propiamente dicha como el soporte físico sobre el cual circulan los vehículos. Bueno, un pavimento es eso, es generar el soporte físico para que circulen los vehículos del transporte automotor, o sea, los autos, los camiones, las motos, las bicicletas, etcétera, etcétera. Bien. Y acá tenemos una definición que de alguna forma resume lo que vamos a ver enseguida después, que son las propiedades, las cualidades que tiene que tener, que debe proveerme esta construcción que es un pavimento. Es un conjunto de capas horizontales superpuestas, con distintos materiales compactados, especialmente las capas inferiores, en donde esos materiales, o uno de esos materiales es suelo, y se compacta, con objeto de tener todo este conjunto llamado pavimento, de proporcionar una superficie de rodadura, o sea, de circulación de los vehículos, segura y de características estables frente a las cargas repetidas del tráfico. Bien. De manera que este conjunto de capas me debe proveer estas cualidades.
Lo que está a la izquierda es como la cualidad resumida, lo que está a la derecha es un poquito más ampliado, pero lo ponemos todo junto. Superficie plana, sin resaltos ni hundimientos, para que pueda circular el vehículo a la mayor velocidad posible. Para eso tengo que tener una superficie lo más plana y que me genere el menor rozamiento. Sin embargo, a continuación, el segundo punto, que dice superficie segura para la circulación, a la derecha se corresponde con esto. Si bien tengo que tener una superficie que me permita circular rápidamente y sin sobresaltos, también tiene que haber algún grado de adherencia, o sea que no tengo que ofrecer mucha resistencia en la circulación, pero sí un mínimo necesario para que haya adherencia, para que yo circule, para que el vehículo circule seguro, que sea maniobrable el vehículo, que pueda frenar, que pueda girar cuando deba ser. Para eso debe haber algún nivel de adherencia entre la rueda y la carpeta de rodamiento, que es la parte superior de este conjunto de capas que conforma el pavimento. Después fíjense que aparece la palabra estabilidad en dos frases distintas. Acá habla de estabilidad estructural y un poquito más abajo de estabilidad ante variaciones de humedad. Ahí la palabrita estabilidad tiene dos sentidos diferentes. En la primera es más o menos parecido el sentido a el que le dimos en el tema de estructuras, que habíamos dicho que una estructura era estable cuando no se aparta a lo largo del tiempo de su condición de equilibrio. Bueno, en este aspecto es un poco parecido, porque nos dice que mantenga su capacidad de soporte ante la repetición de cargas. Tiene que ver con que en este pavimento van a circular, no es simplemente que tiene que soportar la carga del vehículo más pesado, sino que tiene que soportarla con la frecuencia y a lo largo del tiempo de su vida útil, manteniendo esa capacidad de soportar sin hundirse el pavimento, y a su vez, dice abajo, poder repartir las cargas verticales, que distribuya las cargas tal que la subrasante soporte la presión sin hundirse. Nosotros vamos a volver a repetir ahora algo que vimos en Civil 1, y es que el vehículo que pasa por arriba, por la parte superior de este pavimento, que es la carpeta de rodamiento, transmite la carga de esa carpeta en una pequeña superficie que es la de contacto de la rueda con el pavimento, que nosotros, haciendo una simplificación, la consideramos puntual, que no hay una superficie, sino que está actuando en un punto. Y de allí para abajo, abriéndose a 90 grados, 45 para cada lado, hay un cono imaginario de distribución de carga, de manera que lo que actuaba en un punto arriba, o en una muy pequeña superficie, más abajo empieza a actuar en una superficie circular que a medida que voy profundizando en el pavimento, esa superficie se agranda. Y yo debo lograr con estas capas de pavimento, tanto con el espesor total del pavimento, como con el espesor de cada capa y el material constitutivo, que se logre distribuir esa carga, de manera que el peso ese que está aplicado arriba, a través de la rueda, de forma casi concentrada, dividido por la superficie circular abajo en la subrasante, sea una presión, cuando estoy hablando de carga sobre superficie, estoy hablando de una presión menor que la capacidad de soporte que tiene el suelo de la subrasante compactado. Y eso significa que mi pavimento no se hunde. Esto mismo se tiene que cumplir también más arriba. Así como no se hunde en la subrasante, no se tiene que hundir en los otros niveles, en las otras capas, en la subbase ni en la base, y por supuesto el pavimento tiene que resistir la presión sin fracturarse. Después aparece de vuelta la palabrita estabilidad, dice ante variaciones de humedad. ¿Por qué? Porque puede ser que a través de mi pavimento, por alguna falla de la impermeabilidad, circule agua de lluvia,
O puede ser que mi pavimento esté muy próximo, este paquete de capas esté muy próximo, la parte inferior, a la napa freática, que es el agua que está debajo del terreno, el primer nivel de agua que hay debajo del terreno. Y esa napa freática, si llueve mucho, sube, o si hay un arroyito cerca y el arroyito viene con crecida, sube, después baja, y puede ser que tenga circulación de agua dentro de las capas de pavimento, por el agua de lluvia que pasó por arriba inadecuadamente, pero pasó, o por esta napa que sube y baja, y se mete y sale del pavimento, del paquete estructural. Y esto afecta especialmente en las zonas del pavimento, de estas capas que están hechas con suelo, porque esta circulación de agua puede sacar partículas de suelo y empezar a romper esa estructura que yo logré compactando las capas, y generarme huecos y producir hundimientos y baches. Así que el concepto de estabilidad acá tiene que ver ante la posibilidad de que a lo largo del tiempo este movimiento posible de humedad o de circulación de agua provoque este daño. Durabilidad. Durabilidad frente a la fricción arriba, la fricción de la rueda contra el pavimento. Durabilidad frente a la acción de la radiación solar, especialmente la radiación UV, cuando hablamos de una carpeta asfáltica. Del agua de lluvia, del combustible que puede haber derramado los vehículos y que afecta también especialmente a la capa, si es concreto asfáltico. Y en todos los niveles, pero también especialmente arriba en la capa de rodamiento, el tema que hemos visto ya cuando hablamos de los incorporadores de aire, que son los ciclos de congelamiento y descongelamiento. Que recordemos que cuando estábamos en una zona donde la temperatura podía bajar de 0 grados por la noche, volver a subir durante el día y generarse estos ciclos, la humedad contenida en los poros del hormigón o del concreto asfáltico y también abajo del suelo, pero especialmente afecta arriba, en el hormigón y especialmente en el hormigón. ¿Qué pasa? Cuando bajamos por los 0 grados se congela, se expande y mete presión en el material, luego se licúa otra vez, a la noche se expande, y estos ciclos de presiones que se van ejerciendo en los momentos de congelamiento van produciendo fisuraciones y finalmente la destrucción del material. Así que durabilidad frente a todo eso. Y lograr que tenga el mínimo mantenimiento. Bueno, todas estas cuestiones, todas estas propiedades, son las cosas que están resumidas en este dibujito también, que tiene que proveerme el pavimento. Una superficie lisa para que el vehículo circule sin andar saltando, a su vez que genere una mínima adherencia para que el vehículo pueda maniobrarse, que soporte la circulación y la frecuencia de circulación de los vehículos, particularmente los más pesados, que logre esta distribución de carga, de manera que a medida que voy profundizando hacia abajo del pavimento, la carga va actuando en superficies cada vez más grandes. Al principio la he considerado acá puntual, después esa misma carga dividida cada uno de estos círculos me va dando la presión en cada nivel, y finalmente abajo en la subrasante, esa presión, o sea, el cociente entre esta fuerza en kilos y esta es la superficie de este círculo en centímetros cuadrados, esa presión tiene que ser menor que la capacidad de soporte de la subrasante compactada, que sería la capa del terreno del lugar, la superficie esta que está marcada en marrón oscuro, compactada. Después vamos a ver que también se le puede hacer alguna cosita más aparte de compactarla. Lo que está en naranja sería la capa de subbase, lo que está en marrón clarito la base, y lo que está en celeste la capa de rodamiento. Igual ahora vamos a volver a ver esas componentes que ya conocemos de Civil 1 de un pavimento, que ustedes inclusive me lo mencionaron hace un rato. Bueno, ¿qué otra cosa? La estabilidad de variaciones de humedad, que vimos recién.
que esta circulación de agua de lluvia o de la napa que sube y baja no afecte o afecte lo mínimo posible la compactación de estas capas de suelo, sin arrastrar suelo y ir formando huecos y rompiendo esa estructura que logré con la compactación, lo cual puede llegar después a terminar en el hundimiento del pavimento. La durabilidad y el mínimo mantenimiento posible. Muy bien. Bueno, estas son las capas que recién mencioné, que son las clásicas que vamos a encontrar en un pavimento de nuestra región. Capa o carpeta de rodamiento superior. De ahí para abajo todo el conjunto se llama infraestructura. Infra quiere decir por debajo, la que está abajo, y estructura, que efectivamente todo esto es un conjunto estructural, porque está para transmitir las cargas del vehículo al terreno. Bien, la capa de base, subbase y subrasante. Componentes o conformación habitual, repetimos lo de Civil 1. Capa o carpeta de rodamiento, la capa, que ahora vamos a ver distintas variantes que podemos tener, que permite la circulación de los vehículos y la transmisión de carga hacia abajo. La base, que suele ser una capa de suelo seleccionado, estabilizado y compactado. Recuerden que este estabilizado era que se le agregó algo a este suelo seleccionado para mejorar esa condición de estabilidad frente a las posibles variaciones de humedad. Y se compactó. La subbase es una capa de suelo seleccionado, compactado, que existe cuando el terreno del lugar no es suficientemente bueno. Normalmente en nuestro medio ocurre eso, y normalmente en nuestro medio existe esta capa de subbase de suelo seleccionado compactado. Y la subrasante es el suelo del lugar, el que está ahí, compactado, y eventualmente se le puede hacer alguna cosa más si es muy malo, que ya lo veremos en esta o en la siguiente clase en realidad. Bien, eso de suelo seleccionado, ¿qué era? Suelo seleccionado o de aporte. ¿Por qué? Porque es un suelo que yo traigo de otro lugar. Ahí donde estoy no es bueno, o no es el óptimo para poder recibir las cargas en esas capas, por el grado de concentración que tiene la presión en ese lugar, y entonces tengo que ir a buscar un suelo de mejor calidad, un yacimiento. En nuestro medio hablamos de tosca y de tosquera. Ese yacimiento es la tosquera. La palabra tosca es una palabra muy amplia y genérica, y por eso técnicamente imprecisa e inadecuada, que se refiere a un conjunto de suelos arcillosos o limo-arcillosos, que contienen limos y arcillas. Y estos limos y arcillas se refieren al tamaño de partícula, como vamos a ver cuando veamos esta clasificación de suelos. Justamente por eso es que técnicamente no es adecuada. Nosotros cuando hablemos de un suelo, no vamos a hablar de tosca, sino que vamos a hablar de un suelo al que le corresponde una categoría y una denominación de acuerdo a alguna clasificación. La clasificación que vamos a ver nosotros, que es la que más se usa en nuestro medio para este tipo de obras, es justamente la de vialidad nacional. Y para esa clasificación hablaremos de un suelo A4, o un suelo A5, o un A2B, y todos esos pueden entrar dentro del término tosca. Por eso no es correcta la denominación. Y ya que estamos, mencionamos el problema ambiental de las tosqueras. Cuando uno, como en nuestra región, normalmente requiere de ir a buscar un suelo de mejor calidad al que hay en el lugar para hacer estas capas del que conforman la estructura del pavimento, se empieza a explotar un yacimiento donde esos suelos arcillosos, arcillosos limosos, calcáreos, o sea, con contenido de
hidróxido de calcio, o óxido de calcio, etc. Y se producen estas excavaciones muy profundas y concentradas. En un área que puede tener 1 o 2 hectáreas, hago excavaciones hasta que llego abajo y o me encontré con la napa freática, o con un suelo excesivamente duro, o que pierde calidad a determinada profundidad, eso sería más raro, pero por alguna de estas razones deja de poder explotarse la tosquera. Pero para eso, ya, fíjense, el tamaño de la excavación en relación a una retroexcavadora o a un camión. Por acá abajo hay otro vehículo aparentemente. Fíjense acá estas construcciones que se ven al fondo y esta profundidad. Estoy hablando de profundidades de 20, 30 metros. ¿Y qué pasa cuando se abandona esa tosquera? Lo ideal sería que hubiera algún tipo de remediación. Por ejemplo, usarla para un relleno sanitario como el que vamos a ver al final del año. A veces no hacen nada, o a veces le dejan que se llene de agua. Por ahí queda el agua estancada ahí, ya eso es un problema, porque se está generando un grado de contaminación, porque como vamos a ver también a final del año, un cuerpo de agua estancado, o con muy poca circulación de agua, genera un proceso de putrefacción de los organismos naturales que están en ese cuerpo de agua, que se llama eutroficación. Eso ya es un problema. Pero aunque hubiera una circulación de agua, y que esto se renovara, y que no hubiera ese problema de eutroficación, está el problema grave también de los accidentes que se producen en las tosqueras. No hace mucho hubo una noticia al respecto. No sé si hará un par de meses, un señor que fue a pescar con su hijo chiquito a una tosquera, a una ex tosquera, ¿no? Una tosquera abandonada cerca del acceso este, por ahí, acceso este y Camino del Buen Aire, por ese lado. Bueno, desapareció y después, unos días después, se encontraron los cuerpos del padre y del hijo, ahogados en la tosquera. ¿Qué pasa? En primer lugar, estoy diciéndoles que casi a pique tengo un corte de 20 o 30 metros, o sea que se mete alguien en el agua, hace 2 pasos, 1 metro, y ya tiene 20 metros de agua abajo. Así que si no nada correctamente y avesadamente, si se empieza a hundir, no tiene dónde hacer pie. Pero además, esta gran profundidad genera corrientes convectivas, como las que vimos cuando hablamos de aislaciones, de las corrientes convectivas en el aire. El agua también actúa como un fluido, también hay corrientes convectivas, el agua está muy fría abajo y caliente arriba por la radiación del sol, y eso hace que se empiece a generar estas corrientes convectivas. Y por lo tanto, si alguien se cae y se empieza a hundir, encima se encuentra con una corriente que se lo lleva para abajo. Con lo cual es bastante más difícil salir de la tosquera, si le agarra alguna de estas corrientes. Por todas estas razones, es muy peligroso. Lo mínimo que debiera hacerse es cercar la tosquera, ponerle cartelería advirtiendo el peligro, y lo ideal sería que también se pudiera haber algún tipo de control evitando el ingreso de gente. Y lo mejor sería poder remediar ese hueco de una forma segura y no contaminante. Pero bueno, es un problema que se genera y al que está vinculado a la industria de la construcción, particularmente la industria vial. Bien. Perdón, Marcelo, una Bueno, consulta. sí. Cuando se va descendiendo ahí en las capas, ¿se le va haciendo un estudio constante al suelo o cómo se sabe si cumple con los requisitos? Y sí, se van haciendo ensayos de estudios de suelo que tienen que ver un poco con la clasificación que vamos a ver la semana que viene, para ver si se sigue teniendo el suelo de la calidad requerida. O por lo menos se clasifica el suelo para que cuando uno lo venda como suelo A4, suelo A5 o lo que fuere. Ok, gracias.
Bien. Bueno, los materiales constitutivos. Vamos acá entonces a ver cómo se comportan los materiales que podemos utilizar. En principio vamos a hablar principalmente de las capas de rodamiento, y también vamos a hablar de la base, pero después ampliaremos, cuando hablemos del tema de estabilizados, el tema de las bases de los distintos tipos de pavimentos. Nosotros vimos en Civil 1 los dos más importantes, los pavimentos rígidos y flexibles. Vamos a volver a verlo ahora, con un poquito más de detalle, y vamos a mencionar también otras variantes mucho menos comunes, pero que también podemos encontrar en nuestro entorno, que son los otros tres: semirrígidos, mixtos y articulados. Bueno, pavimento rígido. Es el pavimento donde la capa de rodamiento o carpeta de rodamiento está hecha de hormigón simple, o sea, hormigón estructural, porque recibe cargas. Cuando digo hormigón estructural, ¿qué digo? Sin hierro. Eso sería cuando digo hormigón simple, y está muy bien, Perdón. está muy bien. Pero cuando digo CP30 para Portland. arriba. Con cemento Portland, el aglomerante. Con el cemento. eso. Lo del H30 puede ser para arriba o puede ser también para abajo, aunque en general hoy día las capas de rodamiento se hacen con un hormigón H30, pero básicamente que el aglomerante es el cemento Portland o el cemento de uso común IRAM 50.000, ¿sí? El aglomerante que puede soportar o aportar buena resistencia a la compresión. Cemento, arena, piedra, agua y eventualmente algún aditivo. Casi diría que no eventualmente, normalmente lleva algún aditivo estos hormigones. Bien. Y simple, como dijo también, creo que era Vicente, significa que no tiene hierro, o por lo menos no tiene armadura de tracción. ¿Por qué? Porque la hipótesis de funcionamiento de estos pavimentos es que la placa que constituye la losa, porque vamos a ver enseguida, ya lo hemos visto en Civil 1, y lo vamos a reiterar ahora con más detalle, que ese hormigón se divide en paños o losas. Cada una de esas losas, cuando recibe al vehículo, se hunde, se recibe la carga y se deforma. Ya sabemos de lo que vimos de la propiedad resistente de los materiales, que siempre sufren presiones y deformaciones. Bueno, en este caso la deformación es uniforme a lo largo de toda la losa. O sea, actúa, en la hipótesis de cálculo, como placa rígida, como una placa rígida que se hunde completa. Por más que la carga está aplicada acá, se hunde toda. Como si fuera un gran chapón de acero, y uno se para arriba de ese chapón y se mueve todo para abajo, completo. ¿Sí? Esa es la hipótesis. Haciendo la salvedad de que en los bordes no ocurre esto. Esto es más real en el interior de la losa, y en los bordes hay deflexiones, pero eso ya será un problema para cuando entren a la materia vías 1 o construcción de carreteras como electivas. Por ahora, para nosotros, toda esta placa rígida se mueve toda para abajo, y por esa razón, porque así trabaja, o trabaja mucho más parecido a eso, es que las bases, normalmente, de estos pavimentos rígidos, son de suelo cemento. La capa de rodamiento, hormigón simple, y base de suelo cemento. No tiene armadura de tracción. Sí, vamos a ver que tiene barras de acero para cumplir una función de vinculación de una losa con otra, que son los pasadores, y eventualmente, no lo vamos a ver en nuestra presentación, pero sí se los cuento, que podría ser que a alguien se le ocurra ponerle una malla de acero a eso. Pero que no va a estar para absorber esfuerzo de tracción, sino que va a estar para dos funciones principales. La primera sería minimizar las posibles fisuras de contracción por fragua. ¿Por qué? Porque el cemento, igual que las cales, en este caso es el cemento el que nos importa, cuando fragua se contrae, ya lo sabemos. Era una de las razones por las cuales le tenemos que poner piedra y arena al hormigón.
Entonces esa presencia de acero reduce la contracción por fragua, o mejor dicho, reduce la posibilidad de formación de fisuras por contracción por fragua, y además si tengo un pavimento muy exigido, y quiero asegurarme, por ejemplo, que haya una mejor distribución de carga en esa losa, bueno, una malla me va a ayudar en eso. Pero como normalmente, como no es algo requerido, en las construcciones masivas y especialmente obras públicas, no se hace, no se pone malla. Si yo, qué sé yo, tengo una empresa de transporte y una playa de maniobra de camiones, y voy a construir mi playa de maniobra, y quiero tener más vida útil y qué sé yo, y no me importa gastar más, puede ser que le ponga una malla para estas funciones. Bien. Profe, también se puede hacer para dar continuidad entre un paño y otro. No, la malla no. Para dar continuidad entre Se un paño y usa. otro, se van a colocar los pasadores que ahora vamos a ver. Perdón, Marcelo, ahí donde dice, cuando usted resaltó el tema de la base de suelo cemento, ¿es porque cede más que la de arriba como para que descienda? No, es porque desciende toda, tiende a trabajar esa base, obviamente no es Ah, así, claro. porque suelo cemento como una placa rígida, como un conjunto rígido. Acompaña Ok, a la otra. ok. Y perdón, la última consulta. ¿Los cortes que se le hacen al pavimento es por este tema que descienda como una placa o es solo por el tema de las dilataciones? No, ni por uno ni por otro, es por la contracción por fragua. Los cortes, Hay un no, yo corte decía, por dilatación, pero ahora lo vamos a ver, ya lo ok, vemos. En ok, todo caso, ahí me preguntás si te queda alguna duda. ok. Bueno, bueno, esto está todo explicado ya en lo que acabamos de charlar. Y vamos a verlo eso ya directamente. A ver, esperen que miro acá algo, si me quedó algo. Todo esto se los voy a contar ahora yo. Bien. Bueno, acá viene lo que estaba preguntando, creo que Nadir era. Sí, Marcelo. Bien. Estas juntas transversales, que están marcadas en línea más fina, no estas que están marcadas más gruesas, que son las juntas de dilatación, estas que se ponen cada 4 o 5 metros, y también en alguna medida la longitudinal, por eso en el ancho de una calle de 7 metros 30, pongámosle, tengo 3,65 de cada lado, hago 2 losas en el ancho, y cada 4 o 5 metros una losa, por eso obtengo estas losas que están dibujadas acá. Hago este corte, esta junta transversal, la longitudinal cumple una función similar, pero no tan importante, que es para absorber las fisuras de contracción por fragua. Yo les decía recién, que ustedes ya lo saben, que el hormigón de cemento, el cemento, se contrae, la pasta de cemento, mejor dicho, se contrae al momento del fragua. Esa contracción genera fisuras de contracción, que si yo hiciera todo ese pavimento, todo corrido, esas fisuras me aparecerían por cualquier lugar. O sea, en alguna zona que es más débil, por alguna razón, se generarían las fisuras de contracción por fragua. Y en esos lugares, si no lo sello, se me mete el agua y empiezo a tener estos problemas de que lo que está abajo se empieza a desarmar. Esas capas de suelo, se empieza a correr el agua por ahí, a arrastrar suelo, y empiezo a tener problemas que pueden terminar con el hundimiento, con un bache que me produzca el hundimiento del pavimento. Entonces, para que estas fisuras sean más controladas y yo poder sellarlas adecuadamente y que quede además más prolijo, lo que hago, en vez de que el hormigón se fisure en cualquier lado, yo voy a invitar al hormigón, lo voy a hacer que se fisure donde yo quiero que se fisure. ¿Y cómo lo logro? Debilitando el hormigón en la zona donde quiero que se produzca la fisuración. O sea, en las juntas transversales. Para eso, cuando se está hormigonando, supongamos que estamos haciendo el hormigón
de nuestro pavimento, este que estamos acá, de izquierda a derecha, venimos avanzando de la izquierda hacia la derecha con la hormigonada. Cuando yo paso por la zona donde quiero colocar una junta transversal, una vez que puse el hormigón, hay dos metodologías principales para hacer esto, para debilitar la sección del hormigón en ese lugar. Una es agarrar y poner una plaquita de poliestireno expandido, o sea, telgopor, de una profundidad que es 1/4 del espesor total, de 1/3 a 1/4 del espesor total del pavimento. Supongamos que esto tiene 18 centímetros, ¿sí? Estaría ahí en 4,5 centímetros. ¿Mm? Bueno, y meto 5. Y meto ahí un pedacito de telgopor de 1,5, 2 centímetros como mucho. O también puedo poner una plaquita de Harbor. ¿Se acuerdan que era esta madera industrializada que era como una especie de cartón prensado, hecho con restos de madera, que por vapor se salía la lignina y se hacía la placa, qué sé yo? Bueno. Y cuando esto ya endureció, retiro esa plaquita y relleno. ¿Qué pasó? Arranquemos primero con eso. Cuando yo puse la plaquita, ¿qué hice? Debilité esa zona. ¿Por qué? Porque tiene 1/4 menos de espesor que el resto del hormigón. Entonces, naturalmente, a veces falla, pero naturalmente la contracción por Fraude la fisura de contracción por Fraude se va a producir en la zona más débil, acá, como está marcado ahí en el dibujo. ¿Sí? Se va a fisurar ahí. Entonces yo después retiro ese elemento y agarro y le pongo acá, lo sello a esto con un sellador que podría ser un sellador de siliconas, pero que más habitualmente es un material asfáltico que es más económico. Este material asfáltico que yo pongo acá, asfalto, ¿sí? Es un material que tiene elasticidad y adherencia, de manera que se pega a las paredes del hormigón, y cuando este hormigón dilata o contrae un poco, lo acompaña, y mucho mejor va a funcionar si ese asfalto es lo que se llama un asfalto modificado. El asfalto es un subproducto de la destilación del petróleo. Es uno de los productos más pesados en la columna de destilación, o el más pesado, y a ese asfalto que es de petróleo, después se le puede agregar polímeros plásticos y obtener lo que se llama un asfalto modificado, que tiene más elasticidad y durabilidad. ¿Por qué? Porque la radiación solar, UV, el paso del agua, la presencia de gasoil, que puede haber derramado un vehículo, van haciéndole perder estas propiedades de adherencia y elasticidad a ese material. Si es asfalto modificado, dura más. Pero también en algún momento se rigidiza, y en ese momento es cuando hay que hacer el mantenimiento y rehacer o retocar estas juntas, ya lo vamos a ver enseguida. ¿Y para qué está esta junta? Esta junta está para evitar que se me meta por aquí el agua de lluvia, y que pase abajo y empiece a producir todo este problema del arrastre de suelo y el descalce del pavimento, que ya vamos a ver en un ratito. Otra forma de producir de debilitar esto, en vez de ponerle un elemento para bajarle el espesor, es que se hormigona, y después que fragua, pero no mucho después, si estuviéramos con un clima como el de hoy, pongámosle que hormigoneo hoy a la tarde, mañana a la mañana, y si estamos en verano, no. Si estamos en verano, hormigono, se trata de hormigonar a la mañana, o a última hora, o a la tarde, pero cuando ya bajó el sol intenso, porque no sé, hormigonar al mediodía o a las primeras horas de la tarde, es muy probable que las fisuras sean mucho más grandes. Y difundidas, ¿por qué? Porque se evapora parte del agua de la mezcla,
y entonces no tiene un buen fragua ese material, y hay mayor contracción y mayor fisuración. Pero bueno, supongamos que estamos en verano, no puedo esperar hasta el otro día porque va a fraguar y va a empezar a endurecer demasiado y puedo provocar fisuraciones. Entonces en el mismo día, una vez que ya tiró unas horas el fragüe, paso por acá. Esto tiene la ventaja de que es más fácil operativamente, pero tiene estas desventajas que les estoy contando. Paso por ahí una máquina acanaladora, que es como una gran amoladora con un disco más grande, y hago una ranura acá con ese disco y tengo el mismo efecto. Debilito el hormigón ahí y se va a producir la fisuración en ese lugar. Esa es la razón por la cual tengo estas juntas transversales, que por eso se llaman juntas de contracción. Ahora, para vincular, como se dijo hace un rato, una losa con la otra, ahí es donde voy a poner barras de acero liso, que son los pasadores. Voy a poner estos pasadores más o menos cada 40 centímetros, vinculando una losa con otra. Y estos pasadores, estas barras de acero liso, que son del orden de los 20 milímetros de diámetro, eso en realidad depende del espesor del pavimento, ¿no? Pero para tener una idea estamos hablando de unos 2 centímetros, 20 milímetros de diámetro. Depende de esa altura, de ese espesor. Bueno, coloco este pasador, y supongamos, como dijimos antes, que estoy hormigonando en el sentido este que les dije. Antes de pasar con el hormigón, antes de volcar y pasar el hormigón, coloqué esta barra de acero que está apoyada sobre una armadura adicional que se llama en la jerga vial cama, que está para sostener, para poder atar ahí las barras lisas de diámetro 20. Esta cama está hecha con varillas mucho más finitas, ¿sí? Y esto está atado cada 40 centímetros, uno de estos pasadores, y del otro extremo, acá, ubicado en el lugar donde va a estar la junta, como ven acá, y del otro lado, la cama está de un lado, y del otro lado se engrasa esta mitad del pasador, y si estuviera bien hecho, cosa que no se ve muy habitualmente en las pavimentaciones urbanas medio como la de la foto que vamos a ver ahora, que no son de las más excelsas, tendría que haber un capuchón plástico, además de estar engrasado. Pero bueno, como mínimo que esté engrasado. ¿Para qué? Para que yo venga hormigonando, como les decía. Primero paso por acá, hormigono acá. El pasador va a quedar adherido a ese hormigón, pero cuando vengo haciendo el otro hormigón, entonces todo es al mismo tiempo, ¿no? Dejé la plaquita para que se produzca el debilitamiento y la fisura en ese lugar. Del lado derecho no va a adherir el pasador. Obviamente si está el capuchón plástico, desde ya. Pero como mínimo con la grasa tampoco va a adherir. Y entonces eso me va a permitir el deslizamiento horizontal del pasador. O sea que cuando esa losa dilata o contrae, se mueve sin problema. Y el pasador lo único que hace es mantener niveladas las dos losas, para producir lo que vamos a ver enseguida, que es la transferencia de carga de una losa a la otra. Ahí está. Nosotros vimos que la losa se hundía toda completa, pero ¿qué pasa? Cuando llego a la otra losa, habría un resalto si no estuviera el pasador. Entonces está el pasador. Se produce la transferencia de carga de una losa a la otra, y en la otra losa se va a producir el hundimiento. Obviamente que esto es mínimo imperceptible, ¿no? No es que hay un escalón acá, está exagerado en el dibujo, ¿no? Es mínimo imperceptible ese descenso. Y por eso también, por la presencia de los pasadores, es que en las zonas borde de la losa, entre otras cosas, por los pasadores, no se produce esto de que la placa actúa totalmente rígida.
Bueno, pero la función del pasador es esa. La transferencia de carga de una losa a la otra y que no haya resaltos. Bien. Perdón, Marcelo, de un lado sí está fijo, ¿no? O sea, de la izquierda estaría fijo, de la derecha... A la izquierda, en nuestro ejemplo, a la izquierda estaría agarrado al hormigón y a la derecha se movería libremente. Claro. Y la cama, lo que es la cama que estaba en la diapositiva anterior, es literalmente para que apoye ahí el pasador Está antes de acá. hormigonar. Sí, nada más que para eso. Pero que son como varillas que cruzan... Ahora lo vamos a ver en alguna foto, vamos a ver si se ve. Ah, ok. Bueno, en cada más o menos 100 metros, sí, ahí tengo una junta ahí sí de dilatación para todo el conjunto. En una calle normal, más o menos, normalmente en las esquinas están estas juntas de dilatación. En calle más grande habrá que poner algún intermedio. Ahí sí, el corte es total, perdón. Entonces acá, cuando estoy hormigonando al lado izquierdo, pongo una tabla acá, con perforaciones para meter los pasadores, por ejemplo, o un molde, que esté preparado metálico también, parecido a los que vamos a ver ahora, que esté preparado para eso, y hormigono de un lado, y después hormigono del otro. Ahí no es continuo eso. Y en este caso la junta es completa. Una vez, antes de hormigonar del otro lado, ahora sí pongo el telgopor acá, generando la junta de dilatación, y relleno de vuelta con, una vez que está hecho eso, con asfalto o sellador siliconado, que no se usa habitualmente por costo, como ya les dije. Bueno, acá vemos el hormigonado. Estamos viendo desde un lado, ahora después vamos a ver del otro lado, donde vamos a ver esto de los pasadores. Después que se vuelca el hormigón, pasa esta regla vibradora, que la van tirando con unos cables. Acá están haciendo eso. Hay como una especie de crique que va enrollando el cable y va moviendo de un lado y del otro, y moviendo la regla en el sentido en que se está hormigonando, digamos. O sea, en este caso así. Y esa vibración está para evitar esto que vimos en su momento cuando hablamos de los aditivos, agentes de retención de agua, fluidificante, incorporador de aire, que era evitar la segregación y exudación, que se me vaya la piedra abajo, que el agua se corra para arriba, arrastre el cemento y demás. Para eso está la necesidad de vibrar y obtener una capa lo más homogénea posible. A la izquierda podemos ver, también a la derecha, los moldes para generar el cordón y lograr hacer el cordón unificado con la losa de hormigón. ¿Sí? O sea, acá va a quedar conformado el cordón. A ver, esperen. Vamos a dibujarlo más o menos. Esto va a quedar unificado con el hormigón. Que además, si miran la regla, ven que ahí hay lo que se llama un gálibo para generar la pendiente, ¿no? Esto tiene una curvatura, así, exagerando, ¿no? Hacia los bordes, para que tenga pendiente y circule el agua hacia los bordes de este cordón, y a su vez la calle tiene pendiente, bueno, acá no sé, para un lado o para el otro, para la circulación del agua hasta los sumideros, donde ¿También se le ingresa ponen pasadores ahí, profe? ¿En dónde? En el cordón. No, no. Esto se hormigona todo junto y ya queda macizo junto con el pavimento, sin necesidad de poner la armadura. A veces, por alguna razón, no se hormigonó, entonces hay que dejarle unas varillas de hierro para después poner una armadura longitudinal y vincularlo al cordón porque se hizo en otra etapa. Entonces, al no quedar monolítico el cordón junto con el pavimento, ahí sí hay que ponerle una armadura para que queden más vinculados. Y en lo posible habría que ponerle algún producto que mejore la adherencia entre el hormigón fresco del cordón que se hace
y el hormigón existente de la carpeta de rodamiento, de la losa. Lo ideal es hacer esto. ¿Cómo se hace? Se hace con estos moldes, esperando un ratito. Acá medio que me parece que se apuraron porque los veo demasiado cerca de la zona donde todavía están hormigonando y vibrando. Hay que esperar un cachito para que el hormigón que en la jerga de la construcción se dice que tire el hormigón, que empiece a fraguar un poquito, a secarse ese material, que no esté tan fluido, para poder soportar simplemente el peso del molde, sin que el molde se hunda, y llenarlo con hormigón. Acá le va a quedar un cordón un poco más petizo porque se le va a hundir un cachito el molde, porque me parece que está demasiado rápido, le metieron el molde acá. Está demasiado cerca de la regla. Yo Bueno, justo le iba a preguntar eso, Marcelo. Ahí cuando se le hunde, chau, perdió sí, el bueno, molde. pero no se hunde. El hormigón no es un líquido, no es un fluido, es No, pero algo, digo, ahí en ese una caso. pasta. Y en este Amigo, caso se le va a perder un par de centímetros el cordón. ¿Sí? Después le dan unos golpes y lo sacan, no es que eso no va a salir nunca más. ok, Pero bueno, la buena técnica diría que tendrían que esperar un cachito más. Bien, y ahora lo vemos del otro lado. No en la misma foto, pero viendo del lado que se viene hormigonando. Se vuelca el hormigón, se pasa la regla, y fíjense acá, está la línea, acá va a haber una junta de dilatación. Perdón, una junta de contracción, de las que vimos recién, de contracción por fragua. ¿Sí? ¿Dónde está? No sé si alcanzan a ver la cama y los pasadores. ¿Sí? Voy a marcar los pasadores. A ver. sí, sí, se ve igual. Un poquito más grueso acá. Ahí están los pasadores. ¿Sí? El lado libre es el lado más cerca nuestro. Y del otro lado está la cama. Por ahí en este se aprecia un poquito más, que el pasador llega un poquito, se lo ve. Y ahí está la cama, que son varillas finas, es una armadurita fina para que quede sin caerse el pasador ahí. Bueno, hay otras técnicas, hay una clavando con una herramienta en el hormigón, una vez que ya pasó el hormigón. A algunos les parece que esa es muy medio poco precisa. A mí me parece que si tiene buena mano el operario, por ahí hasta es mejor que esto. Pero bueno, ya entramos en detalles un poco finos. Bueno, una vez que pasó el hormigón, acá este puente que está por arriba, apoyado en los moldes, está ¿para qué? Para que un señor vaya caminando arriba de ese puente, y vaya colocando el telgopor o el harbor. Cuando ya pasó el hormigón por acá arriba y pasó a la regla, pasa el señor por ahí, ¿para qué? Para que no ande pisoteando el hormigón. Otra cuestión, que a veces no tienen el puente ese y se meten ahí adentro del hormigón a pisotearlo, después le pasan un poco otra vez una regla, no es tampoco una buena práctica. ¿Por qué? Porque el hormigón se supone que ya está empezando a reaccionar, y yo, si me meto dentro del hormigón, empiezo a romper los cristales. Pero bueno, a veces lo hacen erróneamente, no produce fallas graves, pero no es lo correcto. Lo correcto es usar ese puente, o hacer lo que les dije yo. Después, una vez que se hormigonó y que empezó a fraguar, unas horas después, cortar con la acanaladora. Bien. Y además atrás, apenas se ve, están pasando una faja o cinta. Este señor lo está haciendo, debe haber otro del otro lado que no lo vemos, que es una faja de unos 10 centímetros de ancho, que le van pasando para darle una terminación final lo más lisa posible a ese pavimento de hormigón. Como verán, esta es una tecnología bastante artesanal. Hoy día también hay máquinas que hacen todo esto de una forma bastante más tecnificada y prolija,
pero bueno, no abundan, no las vemos en nuestras obras normalmente, de este tipo, ¿no? Bien, Perdón, Marcelo, una consulta más. Cuando se usa el hardware o el telgopor, queda adentro, ¿no? O sea, no es que se queda retira. adentro, cuando se endureció y van a hacer la junta, se saca, Claro. Ah, pero se pero ¿cómo lo rompe, saca? obviamente, se Ah, rompe, bueno. no se quema, no se pierde eso, ¿no? Ok, ok. No se Y recupera. en el caso que tengan que cortarla, la junta que usen la sierra, ¿qué hacen? ¿Clavan algo para saber dónde está el pasador? ¿O cómo saben dónde Sí, está? donde está el pasador queda, normalmente ponen alguna estaca o algo para poner la línea de la cama, ¿sí? Y queda esa marca para poder después hacer efectivamente el corte donde corresponde. Claro, perfecto. Si yo pongo los pasadores acá y hago el corte por acá, Sí, estoy no. en problema. Acá vemos un molde del pavimento, o sea, el que tiene el espesor de la losa, por ejemplo, esos 18 centímetros, que es un espesor tradicional para obras urbanas, para calles. Esperen, vamos a bajar, a achicar el... O sea, acá tengo los 18 centímetros. Y acá vemos el molde del cordón, ese que se apoya sobre el hormigón una vez que tiró un poquito, que está un poquito... que perdió fluidez. Bien, acá vemos una junta longitudinal, y acá vemos que, como normalmente corresponde hacer, se ha retirado hormigón para muestras, probetas, 3 por mixer, para luego ensayarlo y ver si alcanzó esa calidad que alguien mencionó en algún momento, habló de H30. Normalmente, por ejemplo, un hormigón para una carpeta de rodamiento de una calle transitada, se estaría trabajando hoy día normalmente con un H30. O sea, un hormigón que a los 28 días, estas probetas, con todo el proceso que indica la norma, 15 centímetros de diámetro, 30 de altura, a los 28 días tendrían que romper a por lo menos 300 kilos por centímetro cuadrado o 30 megapascales. Bien, o la que haya indicado el pliego y donde están las especificaciones técnicas. Por ahí no es un H30, por ahí es un H35 o un H25, no sé. Bien. Bueno, vamos al pavimento flexible. Que ya saben ustedes, de Ingeniería Civil 1, que es el que está construido con concreto asfáltico, la capa de rodamiento. O sea, una mezcla del asfalto que mencioné yo, subproducto de la fabricación del petróleo. Si bien existen asfaltos para trabajarlos en frío en nuestro país, normalmente por costos se trabaja con asfalto en caliente. Así que este asfalto se lleva a una caldera en una planta asfáltica a unos 170, 180 grados de temperatura, donde alcanza mayor fluidez, y se lo mezcla con piedra y arena. La piedra y arena en esa planta también se la ha precalentado para evitar lo que se llama el choque térmico entre el asfalto a 180 y la piedra fría. Entonces no se la lleva a 180 la piedra, pero sí se la precalienta a una temperatura como para que no se produzca ese choque térmico que por ahí no, si existiera el choque térmico, no adheriría correctamente el asfalto a la piedra, o sea que no se generaría una mezcla homogénea como debe ser. Entonces, una vez que se obtuvo esa mezcla, se carga en camiones. Si fueran camiones térmicos sería lo ideal para que llegue con con baja pérdida de temperatura, o si no, aunque sea camiones comunes tapados con una lona para evitar que se fugue demasiado rápido el calor, porque ese concreto asfáltico se debe volcar sobre la base que está preparada para ejecutar ahí la carpeta de rodamiento a por lo menos 135, 140 grados.
Esa es la capa de rodamiento, de concreto asfáltico. Asfalto, arena, piedra. En vez de fraguar, como el cemento, la pasta de cemento y el hormigón de cemento, el concreto asfáltico, el asfalto lo que hace es endurecerse. De pasar de este estado más fluido por la temperatura, al enfriarse, empieza a endurecerse, sin llegar a tener la rigidez, obviamente, de un hormigón. Y se comporta, justamente por eso, se comporta para los espesores habituales, que son del orden de los 8 a 15 centímetros, digamos 8 a 11 o 12 centímetros, en 15 ya estaríamos en uno del que viene, un pavimento semirrígido. Se comportan como muestra la imagen abajo. La hipótesis en este caso no es que, como el pavimento rígido, era una placa que descendía todo en conjunto, sino que acá, punto a punto, a medida que pasa la rueda, se hunde, y cuando pasa la rueda, se restituye, y se hunde al lado, y después se restituye, ¿sí? Eso es lo que está planteando la hipótesis de funcionamiento de este pavimento, y por eso se lo llama flexible. Y por esa razón, para acompañar mejor esta forma de trabajo, normalmente las bases son de suelo cal y no de suelo cemento. Dado que el suelo cal se comporta de una manera que acompaña mejor esta hipótesis de deformación del pavimento flexible que el suelo cemento, que al revés acompaña mejor la hipótesis de deformación del del pavimento rígido. Bien. Acá, por lo tanto, es una capa continua, así que no hay juntas. Viene el camión, entonces, volcando a esa temperatura mínima de 135, 140 grados, en esta máquina que es la pavimentadora o terminadora, se la llama así también, que tiene una tolva, y de esa tolva va volcando el concreto asfáltico en forma pareja en todo el ancho de trabajo de la máquina. Esto se puede hacer, evidentemente, fíjense que acá va a pasar de un lado y va a pasar del otro, puede haber más. O sea que acá la única junta que se genera, pero por una cuestión del ancho de la máquina, es esta junta longitudinal que al revés que la otra. Hay que tratar de que desaparezca, que sea lo menos evidente posible. Por eso este borde hay que tratar de que tenga, si se puede, a ver, vamos a suponer que acá generé mi carpeta asfáltica, en lo posible hay que tratar de que esto tenga una terminación así. ¿Sí? De manera que cuando vengo después con la otra capa de concreto asfáltico, se produzca acá un solape. A ver, vamos a dibujarlo, esperen. De esta manera. Se produzca un solape ahí, y haya, en lo posible, no haya ningún resalto, que haya una perfecta adherencia. Tratar de que sea lo más continuo posible eso. Bien. Y les decía, tiene una tolva que va distribuyendo parejo el concreto asfáltico, y en el otro extremo tiene una plancha, esta placa metálica, que se baja, que me define el espesor de la capa de concreto asfáltico, y que la hace perfectamente lisa con la curvatura hacia los costados que tiene que tener. Y esa plancha muchas veces está calefaccionada, para que, digamos, de alguna forma colabore a sellar la superficie, la parte superior del concreto asfáltico. Luego, eso se completa con una compactación, que la comprime y termina de sellar el concreto asfáltico.
Salvo que, por ahí mencionamos, más adelante, la posibilidad de hacer una carpeta drenante. Cuando se hace una carpeta drenante, normalmente lo que se hace es hacer una capa de concreto asfáltico, como esto que estamos viendo hasta acá, digamos pongámosle 8 centímetros de espesor, y después le hago una capa drenante de, digamos, 3 o 4 centímetros más, arriba. La capa drenante lo que tiene es una mayor proporción de piedra, se diseña la granulometría de la piedra, y además un menor contenido de asfalto. ¿Para qué? Para generar más porosidad en esa capa. Ahí se busca a propósito. Muchas veces uno hace una capa sellada, cerrada, pero en este caso, si quiere hacer una capa drenante, en este espesor, donde se hace la capa drenante, se busca mayor porosidad. ¿Para qué? Para que cuando llueva, cuando llueva acá, el agua penetra dentro de la capa drenante y después circula por pendiente, va a tener pendiente hacia los costados, sobre la capa sellada. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Para que no se junte agua en la superficie, no se produzca ese fenómeno que se denomina aquaplaning, que se hace una capa de agua acá, que impide el contacto de la rueda con el concreto asfáltico. Eso pasa también en el de hormigón, ¿no? Llueve intensamente y se forma una película de agua y entonces pierde adherencia. Y en ese momento también pierde maniobrabilidad el vehículo, ¿no? Por eso se recomienda que si hay una situación así de lluvia muy intensa con esa capa de agua arriba, uno no frenar, porque va a perder toda posibilidad hay que tratar de que el vehículo reduzca la velocidad, poniendo el freno de mano o bajando los cambios especialmente, como para tratar de que el vehículo pierda velocidad sin pegar una frenada que va a hacer que eso pierda toda maniobrabilidad. Bueno, una forma de evitar eso se puede lograr con el concreto asfáltico, no con el hormigón, haciendo carpetas drenantes. Y como vemos en esta foto, no sé si está tuneada la foto o es así, pero acá da toda la impresión de lo que ocurre con estas carpetas de concreto asfáltico. Una de las ventajas es que genera una superficie muy lisa y confortable para la circulación, ¿sí? Bien. Esperen que, a ver, hay dos personas que quedan. En realidad es una sola se ve que está con dos. Está queriendo ingresar. No sé por qué. Ahí está. Bueno. Bueno, acá hay una comparativa de pavimento rígido y pavimento flexible en cuanto a sus propiedades, ventajas, desventajas y mantenimiento. El pavimento rígido, si tiene el correcto mantenimiento, que ahora vamos a ver, tiene una mayor vida útil de hasta 30 o 40 años, y por supuesto si está construido correctamente. No solo arriba, sino las capas inferiores. Porque ya dijimos que los graves problemas de los pavimentos no están normalmente arriba en esta capa superior de hormigón o de concreto asfáltico, sino en la calidad del material que se puso en la subbase, la base, y en el tratamiento de la subrasante, la compactación de la subbase y la compactación de la base. Si eso no se hace bien, ahí es donde después eso se puede hundir por las presiones, por el movimiento de humedad o de agua, y ahí es donde se va a producir el bache y la rotura de cualquiera de los dos pavimentos. El pavimento flexible con el mantenimiento adecuado tiene una vida útil menor del orden de los 15 años. Un mayor costo inicial del pavimento rígido, un menor costo inicial del flexible, aunque variable en función del precio del petróleo, porque eso afecta directamente el precio del asfalto, y ustedes saben que el petróleo tiene un precio internacional
Por eso es lo que se llama una commodity, algo que tiene un precio que tiene una fijación internacional en función del mercado mundial, de cómo está en ese momento la producción de petróleo, bueno, intervienen cuestiones políticas también y demás. Y por eso varía también bastante el precio del asfalto y por lo tanto de la carpeta de concreto asfáltico. Pero normalmente siempre es menor que el rígido. Así como es mayor el costo de mantenimiento. Es menos confortable el rígido y más confortable la carpeta lisita esa porque, entre otras cosas, no tenemos los resaltos de las juntas. Cuando uno va en el pavimento rígido siente tuc, 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 tuc cuando va pasando sobre las juntas. Se puede lograr mayor adherencia en el flexible, y se puede lograr esto de las carpetas drenantes que decíamos recién. Una ventaja del rígido era esto de que puedo hacer el cordón monolítico. Si yo tengo un pavimento urbano, una calle de concreto asfáltico, me voy a encontrar que cuando llego al borde de la vereda, antes de hacer la carpeta de concreto asfáltico, tengo que construir mi cordón cuneta de hormigón. Entonces eso me genera digamos, una molestia adicional, o una etapa adicional, que es antes de hacer la carpeta asfáltica, tengo que construir un cordón cuneta de hormigón, para que por acá circule el agua, y no se deteriore el concreto asfáltico, y pueda circular el agua, y tenga una única pieza ahí, monolítica, que haga de cordón cuneta. Pero lo tengo que hacer antes, aparte, en hormigón. Existen máquinas que se usan muchas veces en estos casos, que van moldeando, tiene una tolva donde uno va volcando el hormigón, y la misma máquina se va moviendo, va corriendo, y va moldeando el cordón cuneta ya terminado, sin tener que poner moldes adicionales ni nada. Más que una guía para movimiento de la máquina. Algo que no dije, antes de colocar en la carpeta asfáltica, esa que vimos que estaban volcando en la foto que vimos hace un ratito, pero, ahí está. Antes de colocar esto, hubo que hacer sobre la capa o correspondería, no sé si lo hicieron en este caso, pero correspondería sobre la base de suelo cal, como vimos eventualmente, normalmente, colocar asfalto líquido, hacer lo que se llama una capa de imprimación, o lo que se llama riego de liga, para que se impregne entre las partículas de suelo del suelo cal, y mejore la adherencia de la carpeta de concreto asfáltico esta que se va a hacer después. Perdón. Bueno, ¿qué más? En cuanto al mantenimiento, bueno, veámoslo acá directamente. A la izquierda vemos el caso del pavimento rígido. Si yo no mantengo las juntas, si no repongo ese sellado asfáltico, o eventualmente de siliconas, en cualquiera de los casos, ha pasado un tiempo, digamos el orden de los 2, 3 años, perdió rigidez y adherencia al material y empieza a colarse el agua. Y cuando empieza a colarse el agua, se empieza a arrastrar suelo, incluso se acumula agua, se produce un fenómeno que en la jerga vial se llama bombeo. Cuando pasa un vehículo para acá, esta losa baja. A ver. Cuando pasa la rueda, la losa baja, hay agua acumulada por ahí abajo, acá, en este hueco se empezó a acumular agua. Cuando la losa baja, ¡flup!, sale el agua para afuera arrastrando suelo. A eso lo llaman bombeo, que acelera este proceso de la formación de un hueco ahí abajo, y va a llegar un momento en que se produce lo que vemos en la foto. El hueco es tal que se me parte la losa acá, track, y se hizo el bache y se hundió. Bien. También en el asfáltico puede haber baches. ¿Por qué? Por esto que decía, o porque hubo algún paso de agua, pero también porque hubo movimiento de la napa freática abajo, o porque se compactó mal la base o la subbase, o porque se usó un suelo de mala calidad,
y entonces se produce el hundimiento, nada más que en vez de romperse, de fracturarse como esto, lo que se producen son hundimientos del concreto asfáltico que lo acompaña para abajo. Pero además el concreto asfáltico puede sufrir deformaciones naturalmente por el desgaste, por ejemplo, como esta clásica que es el abollamiento. Los vehículos tienden a ir por el medio del carril. Y entonces de a poquito se va formando en esa zona un hundimiento que es una huella. Cuando esta huella es suficientemente profunda, ya se mete adentro el vehículo de la huella. Y se profundiza más la huella todavía. Con lo cual se va produciendo esa deformación. También puede haber fisuras, así como se desgasta por la radiación UV el concreto asfáltico, no el concreto asfáltico, el asfalto de las juntas, también ocurre con el asfalto del concreto asfáltico. Y se empieza a raspar, a pelar, a quedar la piedra arriba y se va comiendo el asfalto de la parte superior, a producirse fisuras. Acá tenemos el caso de una fisura de hormigón, que habría que sellar. Si se produjo esta fisura de hormigón, que a lo mejor tuvo algún inicio por contracción de fragüe, y después empezó a mover, y era demasiado grande, bueno, para darle más vida útil a esto, habría que sellarla, así como está sellada la junta. Perdón, Marcelo, Sí, en la diapositiva anterior, no lo quería interrumpir, sí. la línea de señalización que está como corrida, siempre tuve la duda existencial por qué sucede esa. Bueno, esto es porque está deformado el Se deformó pavimento abajo, claro. asfáltico acá, claro, claro. Claro. A Ok. veces pasa que la máquina con la que pintaron anda malo y se corrió también, pero en este caso es por la deformación del concreto asfáltico. Ok, y lo del Profe, la huella. abollamiento, Perdón. sí, Iba a preguntar lo perdón. mismo. Iba a preguntar lo mismo. Preguntale. No, Dale, dale. lo del abollamiento, ¿es normal que se espere o es error de diseño eso? Si se produce muy rápido, evidentemente es porque está fallando, más que de diseño, hay alguna falla en el concreto que se volcó ahí, en el concreto asfáltico. Error de diseño podría ser porque es el espesor demasiado bajo, pero igual sería raro que se produzca muy rápido el abollamiento. Si se produce muy rápido es porque evidentemente hubo alguna falla constructiva en el proceso, el asfalto se colocó, a lo mejor se colocó excesivamente caliente y se fragilizó, a lo mejor se colocó demasiado, eso no creo que sea abollamiento. Si es demasiado frío, a veces pasa esto que vemos acá, desprendimiento del asfalto arriba, o esto que se llama piel de cocodrilo. El abollamiento podría ser que hay bajo espesor en ese lugar, o eventualmente que se colocó excesivamente caliente y se fragilizó. Pero si no, pasado 4 o 5 años de que está la carpeta asfáltica, es normal que se empiece a formar el abollamiento. Ok, gracias. Durante un tiempo no tendremos problema, pero a los 4 o 5 años siguientes ya está, ya, si no se hace algo, ya es un desastre, como les habrá tocado circular por algún lado donde esto ocurre así. Sí, entre los puentes de Zárate es terrible. Otra cosa que pasa, también normalmente, a ver, se lo voy a mostrar en otra imagen acá que se ve un poco mejor. Supongamos que acá hay una donde está el arbolito ese, hay una parada de colectivo. En las zonas de frenado también es normal, por esto de la condición misma del concreto asfáltico, que se empiece a hundir donde el vehículo frena y a levantarse del otro lado. ¿Sí? Si hay una parada de colectivo, por eso muchas veces, en algunos diseños, en las paradas de colectivo se hace como una especie de espacio de hormigón. ¿Sí? Como una especie de dársena de hormigón para que el vehículo frene ahí, y no se produzca esto. Pero bueno, supongamos que no se hizo eso, naturalmente se produce esto. Lo que pasa es que, bueno, al principio se debe producir lentamente, ir avanzando con el tiempo, y cuando estamos a los 5 o 6 años de vida de este pavimento, y aparecen estas deformaciones, o los ahuellamientos, o las grietas, qué sé yo, ¿qué hay que hacer? Lo que vemos que se está haciendo acá. Hay que agarrar, hacer un estudio de estado de ese pavimento, ver hasta qué profundidad está el daño importante, normalmente estamos hablando de 3 o 4 centímetros,
Entonces se va y se hace un fresado, se retiran esos 3-4 centímetros donde está el daño importante del material, nos quedaron los otros 8 o 7 centímetros preexistentes de concreto asfáltico, y se hace una repavimentación. Esta es la fresadora, ese material después lo que se saca de ahí, a veces se aprovecha para volver a hacer concreto asfáltico, o para hacer un estabilizado con suelo seleccionado, que ya vamos a ver la semana que viene, y se vuelve a hacer una capa de concreto asfáltico, pero ahora más finita, a mucho menor costo. Y eso es el mantenimiento del concreto asfáltico para llegar a los 15 años de vida útil. O sea que a lo mejor lo tengo que hacer 2 o 3 veces durante la vida útil. Después llega un momento que ya las fallas están tan abajo que no tiene sentido, sino que hay que demoler y hacer de vuelta el pavimento. ¿Sí? Y a la izquierda vemos lo otro, el mantenimiento del pavimento rígido, que es reponer las juntas, como vemos acá. Y acá también están haciendo un sellado de fisuras, para que esta losa que está fisurada, bueno, darle más vida útil. Si yo le hago un buen sellado, obviamente no queda muy lindo, queda el aspecto ese de algo reparado, pero puede tener varios años más de vida útil sin que se rompa. Si lo dejo así, va a empezar a meterse el agua, y al poco tiempo, un par de años, se va a romper, se va a hundir, y ahí sí o sí voy a tener que cambiar todo ese paño de hormigón por uno nuevo. Y no solo eso, cuando hago esa reparación a fondo, tengo que ir abajo, porque si yo voy y le pinto el hormigón o le mando una carpeta FAE, agarro esto estamos en tiempos electorales, ¿no? Independientemente del origen ideológico, acá todos responden más o menos de la misma manera. Hay apuros electorales, y vengo y le meto concreto asfáltico acá, le hago un manchón, o le tiro hormigón arriba de esto, bueno, eso ya es un desastre. Pero aunque retire esto y ponga hormigón, abajo está todo el suelo deteriorado, destruida la estructura que vamos a hablar nosotros de compactar las capas base, subbase y todo eso. Y no va a durar nada eso. Se va a volver a romper y a hundir. Lo correcto es cortar el hormigón, lo ideal sería toda la losa que está dañada. O si no, por lo menos hacer un corte en un área importante, generar unas nuevas juntas ahí, y reparar todo desde abajo. ¿Sí? Si no quiero hacer ahí, no quiero traer una máquina como vamos a mencionar ahora, no quiero traer una máquina para mover suelo, compactar y qué sé yo, bueno, excavo y le hago todo hormigón, hago un hormigón pobre abajo, una base de hormigón pobre de menor resistencia y un hormigón rico o de mejor calidad arriba. Pero como mínimo es esa la reparación, si no, es una reparación, es un maquillaje, no una reparación. Bueno, esto es lo del aquaplaning, bueno, que no agrega mucho, el dibujito donde se ve que se produce el desprendimiento, digamos, la falta de contacto de la rueda con la carpeta de rodamiento, ya sea asfáltica o de hormigón, acá no importa, y la pérdida de maniobrabilidad del vehículo. Y bueno, lo que sí que en el concreto asfáltico yo puedo generar una carpeta drenante que haga que no se forme esta película, que eso drene, que lo chupe el concreto, que después circule por abajo el agua, en la zona impermeable, y que no se forme y se evite este fenómeno bastante peligroso. Bueno, mencionamos un poquito brevemente los otros tipos de pavimentos antes de terminar. Semirrígido. Esto es cuando yo quiero mantener, por cuestiones de costo, de confortabilidad en la circulación o lo que fuera, la carpeta de concreto asfáltico, pero darle más durabilidad, más de esos 15 años. Entonces, le hago una carpeta de concreto asfáltico de más espesor, de 15 centímetros para arriba. Y ahí ya empieza a comportarse más parecido, no a la deformación puntual, sino a la deformación de una área más grande, conjunta. Empieza a trabajar más parecido al rígido. Y en ese caso entonces, y también porque tiene más resistencia y me va a ayudar a la durabilidad,
le hago además de la capa de concreto asfáltico de mayor espesor, una base no de suelo cal, sino de suelo cemento. Y ahí tengo el caso del pavimento semirrígido. El mixto, tomo un poquito algo de lo que dije recién, porque tiene como base una base de hormigón pobre. Hormigón pobre en obra vial no significa lo mismo que en albañilería, o sea, en construcción de edificios. En albañilería, cuando hablamos de hormigón pobre, hablamos de un hormigón que puede ser de cal, y que además, en vez de piedra, tiene cascote como agregado grueso. Es para contrapisos. En obra vial, cuando se habla de hormigón pobre, se habla de un hormigón estructural, o sea, cemento, arena, piedra y agua, pero de menos resistencia, más económico, porque tiene menos cemento, que puede ser este H18, que decía yo, para ponerlo abajo, por ejemplo, para hacer una reparación. O, por ejemplo, para este caso, en el cual, por ahí, quiero tener, o hacer una reparación, también puede ser en una zona donde tengo que reparar, por ejemplo, la infraestructura, una cañería de gas, o de agua, o de cloacal que está pasando por un lugar. Y entonces no quiero hacer todo este barullo de traer suelo, cemento, y entonces ¿qué hago? Le hago abajo una base de hormigón, este hormigón de menor capacidad, y arriba le pongo concreto asfáltico. Esto hace que, si después tengo que demoler, al demoler concreto asfáltico, no tengo que demoler toda una losa de hormigón, solamente demuelo el lugar donde tengo que hacer el arreglo o reparación. Esa es la ventaja en zonas urbanas de gran densidad de infraestructura de este posible pavimento mixto, con base de hormigón pobre y carpeta de rodamiento de concreto asfáltico. También puede ser que utilice una base de hormigón pobre, independientemente de la carpeta de rodamiento que vaya a usar arriba, de concreto asfáltico o de hormigón, cuando la subrasante es muy mala, y especialmente cuando está muy cerca de la napa freática. A ver, voy a tratar de explicar esto. Yo tengo la subrasante, o sea, el suelo del lugar, y empiezo a construir, y me dicen a mí que tengo que hacer una subbase de, supongamos, 20 centímetros de suelo seleccionado compactado. Cosa que la vamos a ver con más detalle la semana que viene. Y resulta que, en ese lugar, la napa freática está ahí, muy cerquita de la subrasante, apenas abajo, o inclusive por ahí hasta un poco arriba. O sea que tengo agua ahí. Y encima, cuando vengo a querer compactar esto, vuelco el suelo y quiero compactarlo, el efecto de la presión que hago me hace subir más el agua para arriba. Y se me hace un lodazal ahí que es un lío y muy difícil trabajar. En ese caso, una opción es colocar sobre la subrasante lo que se llama un geotextil, o sea, un rollo, en rollo viene como una especie de malla de entramado plástico, como una tela, digamos, hecha con material plástico, como un entramado de hilos plásticos que forma como una tela. Ese geotextil me hace de soporte para arriba poder trabajar mejor y evitar que la napa freática ande ahí metiéndose en medio de la zona de trabajo. A veces no alcanza eso, a veces se le puede poner piedra arriba para que actúe como una especie de dren y poder trabajar arriba de eso. A veces se hace un trabajo que se llama por frente de ataque, después se lo voy a contar la semana que viene, pero a veces nada de eso alcanza, y entonces es más fácil, aunque más caro, pero termina siendo más operativo, y al final termina saliéndome más barato por una cuestión de tiempos, agarrar y poner una capa de hormigón pobre ahí, y construir sobre eso directamente mi carpeta de rodamiento. Porque se hace muy difícil trabajar en ese lugar. Entonces, si yo pongo hormigón pobre, lo único que tengo que hacer es volcar el hormigón pobre en el espesor que requiero para llegar al espesor de la carpeta de rodamiento, y dejar que frague y endurezca, y ya está.
y no tengo que compactar ni nada, y ya me olvido del problema de la napa freática. Pero a mayor costo, ¿no? O sea, con ese hormigón pobre me olvido de la base y la subbase. Bueno, hay que ver el tema de los espesores, para que Bueno, sea, decir en términos generales. claro, sí, sí, en términos generales sería así. Pero es más, tiene mayor costo, ¿no? Sí, sí. Bien. Les estoy contando algunas cositas que exceden un poco lo de la materia, Perdón, lo cuestiones que no había entendido viene a lo de la constructivas. capa geotextil, sería para evitar que descienda más la subrasante. La capa geotextil funciona como una especie de contenedor para poder trabajar arriba de eso. Y Ok, además, si hay infiltración, y si yo pongo suelo y hay infiltración de agua de la napa, cuando baja, me retiene las partículas más finas. Si no, va a empezar a haber una migración de partículas finas y se me va a hacer un hueco y se me va a hundir. perfecto. Bueno, y por último, el pavimento articulado. Y con esto cerramos hoy, que venimos ya bastante extendidos. El pavimento articulado es lo que antiguamente conocíamos como los adoquines de piedra, de granito. Hoy día, en vez de ese material, las piezas del pavimento articulado son normalmente de hormigón premoldeadas. No armado, ¿no? Esto es una piecita de hormigón que se armó en un molde y premoldeada se trae para colocar en obra. A diferencia de los adoquines tradicionales que veíamos de piedra, además permite generar una especie de trabazón entre bloque y bloque. Esto se utiliza, se coloca sobre una cama de arena confinada. Esta arena, esta capa de arena seca, es incompresible. Para que quede confinada, tengo que tenerla entre dos, por ejemplo, entre los cordones, o entre dos vigas de hormigón, para que esto no se escape cuando yo voy a colocar, y cuando empieza a circular los vehículos ahí arriba, no se escape para los costados. Una vez que quedó la arena confinada ahí, de ahí para abajo tengo la misma estructura, la base de suelo cemento, el suelo seleccionado, lo que fuera. Y esto permite que cada bloquecito trabaje medio independientemente, o sea que tiene un comportamiento parecido al pavimento flexible. Se coloca la cama de arena esta confinada con arena más bien gruesa, y después se tira arena fina arriba de esto y se le pasa, se le hace circular y moverse ahí, para que vaya penetrando entre bloque y bloque. Luego el agua que va a circular en parte por superficie y en parte se va a penetrar, y por eso se colocan estos drenes antes de llegar a la zona de descarga. Acá habrá una cañería perforada, o una canaleta, o lo que fuera, que va a tomar el agua que pueda pasar por abajo, y también el agua que circula por arriba. ¿Y por qué? Estos drenes serían drenes de piedra, ¿para qué? Para que evitar que la arena migre, se escape con el agua. Con el agua que pueda pasar por acá, se me escape la arena. Por eso se colocan estos drenes de piedra que permiten que pase el agua, pero retienen la arena. Bueno, este tipo de pavimento es, aunque no lo parezca, muy resistente. Uno piensa que no, porque se lo usa mucho, por ejemplo, hoy día para las calles peatonales, porque además tiene un valor estético importante, vienen inclusive de distintos colores, no se alcanza a apreciar mucho en la foto, pero el de arriba es rojizo y el de abajo es gris. Es color, sin color, digamos, de mortero de cemento, de hormigón de cemento, y este tiene algún colorante color rojo. Bueno, se pueden formar figuras, dibujos, y aparte en general da un lindo aspecto este pavimento, y por eso se usa mucho para las calles peatonales, o calles que durante un momento del día son de circulación y otro momento peatonal, pero tiene buena resistencia. Hay algún sector del puerto de Buenos Aires donde el muelle está hecho con esto. Así que imagínense que con las cargas que pasan por ahí, realmente tiene buena resistencia. Bueno, es un buen pavimento, como verán en la imagen, muy costoso, no solo por el material, sino por la mano de obra, que es bastante artesanal. Es como
hacer la colocación de un piso en la casa. Existen también máquinas que hacen este trabajo, no sé si se han llegado a utilizar en nuestro país. He visto algún documental donde se hace todo esto que están haciendo los señores a mano, alisando la arena, colocando los bloques y demás, con un equipo medio robotizado que lo va ejecutando. Pero, bueno, hay que tenerlo, ¿no? Seguramente no debe ser muy económico el equipo. Pero es un muy buen pavimento. Bueno, vamos a llegar hasta acá por hoy.